colágeno del ligamento periodontal, ¿no? Sabemos no solamente el ligamento periodontal que recién está formándose, sino que el conectivo de este saco dental. Entonces se habla de que los fibroblastos tienen propiedades como el tejido muscular, por eso se habla de fibromioblastos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de contracción, de tal manera que cuando presiona esta raíz que está formándose sobre esos miofibroblastos, sobre ese colágeno, como una maca lo va a impulsar hacia la parte oclusal. Entonces, estos dos mecanismos creo yo que sí estarían explicando el inicio de la erupción dentaria, porque está produciendo una migración del germen dentario hacia la cavidad oral. Pero estos son factores mecánicos. Ahora también se incluyen los factores moleculares. ¿Cómo es que esos factores moleculares participan o influyen en el proceso de erupción dentaria? En base a las moléculas señalizadoras, sobre todo por el factor de crecimiento epidermal, ¿no? Y la proteína transformante beta 1. Estas moléculas señalizadoras inducen al retículo estrellado a secretar o a liberar mediadores químicos de la inflamación, como la IL-1. Y este mediador químico, este IL-1, induce o estimula al folículo dentario o saco dental. Al saco dental también se le conoce como folículo dentario, para que libere factor de crecimiento de colonia. Miren, están liberando un factor que va a hacer que las células se agrupen, que es conjuntamente con el CFOS, que es un gen, un pro-oncogen, hacen que las células que se agrupen sean los monocitos, colonias de monocitos. Y la unión de monocitos, ¿qué es lo que forman, chicos? Los osteoclastos. Los macrófagos, ¿no? Muy bien. Y el osteoclasto es un macrófago, porque los macrófagos son las células del tejido conectivo que van a cambiar de nombre dependiendo del tejido donde se encuentren. En este caso, en el hueso se van a llamar osteoclastos, ¿no? En el caso del hígado, células de Kupffer, ya lo hemos visto. En el caso del tejido nervioso, células de la microbia. Entonces se forman estos osteoclastos que van a producir la reabsorción ósea, porque mi germen dentario está creciendo incluida dentro de una cripta ósea. Si bien es cierto, hay una guía, pero hay techo de hueso. Este germen dentario se tiene que mover, se va a mover porque simultáneamente a la formación de estas piezas dentarias está también creciendo, se está formando los maxilares, de tal manera que el germen dentario tiene que moverse para poderse adaptar al crecimiento de los maxilares. Y si se está desplazando y este germen está dentro de la cripta ósea, tiene que producir remodelación de esa cripta ósea. Por lo tanto, necesitamos células que produzcan esa reabsorción y son los osteoclastos, ¿no? De tal manera, hijos, que el proceso de erupción dentaria está influido por muchos factores. No existe, por eso es bastante complejo, no existe un solo factor que esté determinando el proceso de erupción dentaria. Un ratito que pase el avión. Bien. Últimamente
se está incluyendo a otro factor y es el factor nervioso, porque se ha observado en las investigaciones que cuando se anula el nervio que está relacionado con una pieza dentaria, cuando lo anulan, esa pieza dentaria no va a erupcionar. Entonces tenemos un factor más que está incluyéndose dentro de los factores que determinan la erupción dentaria, que es el factor nervioso. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo bien, todo correcto. Ok, muy bien. El proceso de erupción dentaria está dividido en etapas, porque este germen dentario se está moviendo, hijo, desde que se está formando. De ahí, y se va a mover con movimientos más efectivos para hacer emergencia en la cavidad oral. Y es por eso que está dividida en etapas o periodos del proceso de erupción dentaria. Y tenemos la etapa preeruptiva, la etapa eruptiva prefuncional o eruptiva propiamente dicha. ¿Por qué? Porque va a desarrollar movimientos que lo lleven a entrar a la cavidad oral, por eso se llama eruptiva propiamente dicha, ¿no? Y tenemos la etapa eruptiva funcional o poseruptiva, que es una etapa que comprende pues desde que el diente empieza a funcionar, por eso se dice eruptiva funcional o poseruptiva, ¿sí? Observemos aquí, miren, se ha formado la corona, y se inicia la formación de la raíz, pero como está rodeado por la cripta ósea, que le crea un espacio, pero no hay espacio para que pueda formarse la raíz, y es por eso que esta corona empieza a emerger hacia la cavidad oral para crear espacio y se forme la raíz. Y luego aquí ya emergió hacia la cavidad oral y va a empezar, ya alcanzó a su antagonista y empezará a funcionar, y sin embargo la erupción dentaria continúa. Esta es la etapa poseruptiva o etapa funcional, ¿sí? Aquí tenemos cortes histológicos de trabajos de investigación, la formación de la corona en proceso simultáneamente al diente permanente. Miren, termina la formación de la corona y empieza la formación de la raíz, y cómo está migrando, porque ya vemos que se está acercando al epitelio oral y la raíz ha crecido más, ya erupcionó y la raíz va a continuar formándose, lo que significa que seguirá formándose los tejidos de sostén, ¿no? Los mismos periodos o etapas del proceso de erupción. Hemos dicho que en este migrar del germen dentario hacia la cavidad se llevan a cabo movimientos, porque tienen que moverse. Al final todos ellos son movimientos de acomodación, o la gran mayoría movimientos de acomodación, de adaptación, porque se está produciendo simultáneamente al crecimiento de los maxilares. Y dentro de esos movimientos básicos o esenciales tenemos movimientos de traslación, que significa que el germen dentario se mueve en sentido horizontal, hacia vestibular, lingual, mesial, distal, pero son movimientos de traslación, movimiento de todo el diente en sentido horizontal. Movimientos axiales o verticales, que significa que son movimientos que están guiando al diente hacia la cavidad oral. Movimientos de rotación, el diente rota alrededor de su eje principal. Movimientos de inclinación, el movimiento se mueve tomando en consideración la furca, ¿no? Entonces, pero no son los únicos movimientos, ni tampoco un solo movimiento se va a dar en cada periodo o en cada etapa, sino que es un conjunto, pero algún movimiento es el que va a predominar en ese periodo.
Igual que en la odontogénesis, decimos estadio de campana avanzada, se está dando la diferenciación, pero ¿es el único mecanismo que se da? No, ese mecanismo se dará en el futuro borde cuspidio o borde incisal, pero en la zona restante se estará dando la proliferación celular porque tiene que seguir creciendo. No sé si me entendieron, hijos, ¿está claro? ¿O alguna pregunta? Bueno, vamos a ver entonces cada una de esas etapas de erupción dentaria. Y tenemos la etapa preeruptiva, ¿no? Se dice preeruptiva porque no tiene esa migración hacia la cavidad oral, pero se está moviendo, ¿no? En esta etapa, los gérmenes dentarios han completado la formación de su corona, lo que significa pues que se extiende desde que inicia la formación de la corona hasta el inicio de la formación de la raíz, ¿no? Pero algunos consideran que se inicia desde que se va a dar la mineralización, igual, o sea, desde el estadio de corona inicial hasta que culmina su formación y se iniciará la formación de la raíz. Pero considero que en el estadio de capeluz, el estadio de campana, el de campana avanzada, campana inicial, ese germen dentario igualmente se está moviendo, porque simultáneamente se está desarrollando los maxilares. Recuerden que tanto el maxilar como la pieza dentaria inician su desarrollo en la 6ª semana de vida intrauterina. Entonces, conforme se va formando esta corona, el saco dental favorece la formación de la cripta ósea donde se va a desarrollar, ¿no? Simultáneamente a esto, sabemos nosotros que su germen dentario permanente que lo va a reemplazar también se está desarrollando simultáneamente. Y observen ustedes, como se encuentran en una posición horizontal, es lógico deducir que este diente temporal debe dar cabida o crear espacio para el crecimiento del diente permanente. Por eso es que un desplazamiento, un movimiento que debe darse es hacia vestibular. Y como el maxilar está creciendo también en altura, recuerden las direcciones de crecimiento, obviamente este germen dentario también va a ir migrando hacia la parte oclusal. Por eso se dice que el movimiento que caracteriza es el movimiento vestíbulo-oclusal. Pero yo diría que aquí hay un movimiento global. ¿Por qué? Porque este diente se va a mover y va a remodelar esta cripta ósea, ¿no? Hay una remodelación. Por lo tanto, los eventos histológicos que se dan durante este estadio preeruptivo será la amelogénesis y la dentinogénesis, ¿no? Y a esto se suma la remodelación de la cripta ósea de este germen dentario, ¿no? Entonces aquí diremos que habrá terminado la etapa preeruptiva. Aquí la etapa preeruptiva está en proceso, porque para decir que se terminó de formar la corona, el esmalte y la dentina deben haber alcanzado hacia el asa cervical de germen. Ahí recién habremos terminado de formar la dentina, no, perdón, la corona. De tal manera que las alteraciones cuantitativas del esmalte se llevan a cabo en esta etapa preeruptiva, porque se está formando la corona dentaria. El otro estadio viene a ser la etapa eruptiva prefuncional o etapa eruptiva propiamente dicha, porque ahora sí va a emerger hacia la cavidad oral, ¿no?
Entonces se inicia cuando la corona terminó de formarse y comienza la formación de la raíz y va a culminar cuando este diente alcanza el plano oclusal o alcanza a su antagonista, ¿no? De tal manera que simultáneamente a la migración de la corona hacia la cavidad oral, obviamente se va a dar la formación de la raíz, ¿no? Alcanza el plano oclusal y se ha formado 2/3 de la raíz o 1,3 de la raíz. Entonces, si yo pregunto, ¿qué eventos histológicos se dan en esa estadía de prefuncional o eruptiva propiamente dicho? ¿Qué me dirían, hijos? Por favor, chicos, sé que todavía deben estar en sus camas. Mejor se levantan si no se van a dormir. ¿Qué eventos o cambios histológicos se estarán produciendo en esta etapa? Ya. Si decimos, hijos, que en esta etapa se va a formar la raíz, ¿qué eventos histológicos se estarán desarrollando? Doctora, ¿sería la proliferación? Y- o- Ya, ese es un mecanismo biológico, hijo. ¿Qué eventos histológicos? Si se forma la raíz, Radiogénesis. si se forma la raíz, ¿qué cosa es lo que se está formando, hijo? La raíz. ¿Qué es lo que encontramos en la raíz? Se está muriendo. El cemento. Cemento, Dentina, bien, pulpa, ligamento, Y el hueso violar. el hueso alveolar, ligamento periodontal, o membrana periodontal en el caso de acá. Ligamento periodontal. claro, son los 3 elementos que encontramos, o sea, los tejidos de sostén, ¿no? ¿Y a partir de qué estructuras se van a formar estos tejidos de sostén? El saco. Del saco dental. Entonces, miren, eso ya es fácil la deducción, hijos, es que tenemos que desarrollar habilidades de observación, de descripción, de inferencia, de deducción, hijos, por favor. Entonces, si me dicen que se está formando la raíz, ¿qué tengo en la raíz? Cemento, ligamento y hueso alveolar. Es más, se va a formar, a estos tejidos se les conoce como los tejidos periodontales, peri alrededor, donto diente, tejidos alrededor del diente. Pero estos tejidos corresponden a tejidos que van a unir mi diente al hueso, por eso se llama periodonto de fijación. Pero también tenemos un periodonto de protección. Y aquí se va a formar también ese periodonto de protección. Miren, esta etapa prefuncional o eruptiva propiamente dicha es muy importante, hijos, ¿no? Y también, como está emergiendo el hueso, están resolviendo el hueso, se está remodelando la cripta ósea. Entonces también remodelación y reabsorción ósea. Esos son los eventos histológicos. Y ahora sí, el diente migra, miren, verticalmente o axialmente hacia la cavidad oral. Es fundamental este periodo.
La corona está completamente formada y recuerden que esta corona está siendo protegida por el epitelio reducido del órgano dental, ¿no? O epitelio dentario reducido también le llaman, ¿no? Pero como es el órgano dental el que se ha reducido, creo que es más fácil epitelio reducido del órgano dental. Lo está protegiendo del tejido adyacente. Entonces podemos nosotros deducir que el movimiento principal es un movimiento axial, ¿no? O vertical, que permite la salida, la emergencia de este germen dentario. Pero no es el único movimiento, es la etapa donde hay un gran crecimiento de los maxilares. Y es por eso que también habrá remodelación de la cripta y se está pues ya formando el hueso alveolar, ¿no? Entonces, miren, tenemos que hablar sobre la formación de la raíz. La formación de la raíz o del patrón radicular se inicia cuando completó la formación de la corona, cuando el esmalte y la dentina llegaron al asa cervical. Si nosotros, no he puesto, tuviésemos un estadio de campana inicial o campana tardía, en realidad el epitelio interno y el epitelio externo están ligeramente separados. Por eso hablamos de una asa. El asa cervical o asa de Herwin, cervical porque constituye la corona o el cuello de la pieza dentaria, la región cervical. Entonces, cuando el esmalte y la dentina, chicos, llegan hacia el asa cervical, los dos epitelios, el interno y el externo, se van a fusionar. Se fusionan porque no hay estrato intermedio, no hay retículo estriado, ¿no? Solamente tenemos epitelio externo y epitelio interno. La pulpa dental prolifera también y me forma la papila radicular, ¿sí? En este momento, miren, la vaina, ahora sí, cuando se pliegan, cuando se agudizan, toma el nombre de vaina radicular de Herwig o vaina epitelial de Herwig. Es hablar con propiedad ahí, ¿no? Va a proliferar, pero previamente prolifera y en dirección horizontal hacia el centro, con la finalidad de disminuir esta amplitud cervical. Por eso es que si ustedes observan, o deben haber ya observado, nuestras piezas dentarias a nivel del cuello presentan una constricción, ¿no? Y aquí tengo las raíces. Entonces, esta constricción con la finalidad de disminuir la amplitud de esta parte interna es consecuencia de la formación del diafragma epitelial o diafragma radicular. Crece así, en sentido horizontal. Y aquí tenemos el diafragma epitelial o diafragma radicular. La formación de la raíz no se da simultáneamente toda la raíz, sino que se va a dar por segmentos. Y es por eso decimos que la vaina radicular de Herwig o el asa de Herwig, inicialmente llamada, la función va a ser dirigir, ¿no? Guiar la formación de la raíz. No la va a formar, sino va a dirigir. Por eso en algunas bibliografías dividen la función de la vaina radicular en una función de dirigir, de guiar y una función modeladora, o sea, que determina la forma de esta raíz. Ya lo vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos, miren, la vaina epitelial de Herwig, cómo se ha agudizado, la pulpa ha proliferado y tenemos aquí la papila
radicular. En este esquema está muy bonito. Miren la vaina radicular, epitelio interno, epitelio externo, el saco dental, perdón, la papila radicular y el saco dental. Y tenemos que recordar que el saco dental tenía dos capas. Una capa celular interna y una capa fibrosa, ¿no? Aquí está. Esto es el saco dental, la estructura del saco dental, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se produce o qué eventos se van a producir para la formación de la raíz? Miren, recuerden que hay una memoria celular y esas células del epitelio interno van a inducir la diferenciación de las células mesenquimáticas de la papila radicular a odontoblastos. Y al igual que en la corona, estas células mesenquimáticas de la papila radicular se diferencian inmediatamente en odontoblastos, ¿no? Al igual que en la corona. Entonces voy a tener yo ahora los odontoblastos e inmediatamente empiezan a secretar la matriz dentinaria o predentina. ¿Y qué hacía la matriz dentinaria a nivel coronal, chicos? ¿Qué hace la dentina radicular, perdón, la predentina o matriz dentinaria a nivel coronal? Hijos, se viene el examen de teoría. Si es que no estamos leyendo, si no hacemos un esfuerzo por recordar, van a estudiar 1 o 2 noches antes del examen y en realidad lo único que están haciendo es memorizar, porque no van a aprender. ¿Qué hacía la predentina a nivel coronal? ¿Mineraliza? Mineraliza. Se mineraliza ya muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué participación tiene en la odontogénesis? Inducir la diferenciación final. ¿Como hijita? Inducir la diferenciación final del ameloblasto. Muy bien. Inducir la diferenciación final de los ameloblastos, de pre a ameloblastos. Esa es la función. Y ustedes saben por biología que las células tienen una memoria celular. Y estas células del epitelio interno son las mismas que lo encontramos a nivel coronal, ¿no? Esta dentina va a tener la misma función. Entonces, esta predentina va a ejercer ese efecto inductor hacia las células del epitelio interno del asa cervical. Pero estas células no van a poder responder, ni siquiera han iniciado su diferenciación. ¿Y cuál es la razón, chicos? ¿Por qué las células del epitelio interno, que son las mismas a nivel coronal, no han iniciado su diferenciación? Bueno, ya no voy a decir nada. Lo único que les pido es que se autoevalúen cómo están llegando a una semana del examen parcial. ¿Sí? Bien, no van a poder, ni siquiera han iniciado su diferenciación porque no está presente el estrato intermedio. La observación de los investigadores que aquí estas células no se diferenciaban en ameloblastos y que aquí no estaba presente el estrato intermedio es que concluyeron la importancia del estrato intermedio en la odontogénesis.
Entonces, ante la inducción de la predentina, que ya se está mineralizando en dentina, tampoco se van a diferenciar. Y en este momento, estas células del epitelio interno se están nutriendo de la papila radicular, porque el tejido epitelial, nuevamente voy a repetir, es un tejido avascular. Y ante la presencia de la predentina, que luego ya está mineralizada, se anula esta fuente de nutrición. Igualmente que la corona, la membrana basal se rompe porque este epitelio descansa sobre una membrana basal y al romperse su membrana basal se va a disgregar estas células de la vaina radicular, se fragmenta y se disgrega, se cae, de tal manera que van a dejar espacios por donde este efecto inductor llega pues a estas células de la capa interna del saco dental, las cuales sí van a responder y se diferenciarán en cementoblastos, en fibroblastos y en osteoblastos. Los cementoblastos van a secretar cemento sobre la dentina radicular. Los fibroblastos formarán fibras colágenas y componentes orgánicos de ese ligamento periodontal, ¿no? Y los osteoblastos van a formar el hueso alveolar. Todo se está dando en forma simultánea, de tal manera que quien induce la diferenciación de las células formadoras de los tejidos de sostén, vale decir cemento, membrana y hueso alveolar, es la dentina radicular. ¿Está claro eso, hijos? Doctora Silvia, ya no me programe para dictar teorías, por favor. Bueno, entonces miren, la vaina radicular había proliferado un segmento para guiar la formación de la raíz de ese segmento. Le podemos poner cualquier nombre. Imaginémonos pues 3 milímetros y habrá dirigido la formación de 3 milímetros de raíz. Pero las células apicales de esta vaina radicular, como pueden observar aquí, cromosomas, seguirá proliferando. Me indica que estas células de la vaina epitelial van a seguir proliferando para seguir formando otro segmento de la raíz hasta que culmine la formación de esta raíz. Entonces, ante esta diferenciación de las células del saco dental, van a empezar a darse la cementogénesis, que es formación del cemento, la fibrinogénesis, que es la formación de fibras colágenas para el ligamento periodontal o membrana periodontal, y la osteogénesis para formar el hueso alveolar. Entonces aquí tenemos cementoblastos que me están formando el cemento, los cementoblastos, perdón, creo que dije fibroblastos. Los cementoblastos forman el cemento, los fibroblastos forman las fibras colágenas y componentes de la sustancia fundamental o de la matriz extracelular de este tejido conectivo fibroso, porque predominan las fibras colágenas. Y aquí un resumen: la vaina epitelial de Herwig induce la diferenciación de odontoblasto radicular, el cual secreta dentina radicular, y esta dentina va a inducir la diferenciación del cementoblasto, fibroblasto y osteoblasto. Pero ojo, previa disgregación o fragmentación de la vaina radicular. Si no hay fragmentación, entonces ese estímulo no va a llegar hacia las células de las capas
interna del saco dentario o folículo dentario, ¿no? Aquí vemos que ya proliferó para guiar otro segmento más de la raíz. De tal manera que como se está creando espacio para la formación de esta raíz, porque el germen dentario está migrando centrífugamente, o sea, hacia la cavidad oral, ¿no? Entonces, decimos que cuando alcanzó el plano oclusal, que es cuando termina esta etapa prefuncional o eruptiva propiamente dicha, habrá alcanzado solamente la formación de 2/3 de la raíz, o algunos dicen 1/3 y medio, de tal manera que el tercio o el tercio y medio que falte se va a formar en la siguiente etapa, que es la etapa poseruptiva o etapa funcional. La raíz entonces se forma en estas dos etapas del proceso de erupción dentaria. Vamos a ver entonces cómo se forman estos tejidos de sostén. Aquí tenemos las células del saco dental o folículo dental. Tenemos la dentina que está ejerciendo un efecto inductor. Se fragmentó la vaina epitelial de Herwin y esa inducción llega a estas células del saco dental, los cuales se van a diferenciar en cementoblastos. Estas células pequeñas aumentan de tamaño, van a volverse en células maduras y empezarán a secretar matriz orgánica del cemento o cementoide, ¿no? Que consiste en la secreción de fibras colágenas y una matriz extracelular. Tiene los mismos componentes de un tejido conectivo. Por eso es que el cemento es considerado un tejido conectivo. ¿Ya? Si ustedes dirán, pero si nosotros sabemos que tejido es el conjunto de células que desarrollan una misma función y que se encuentran inmersos en una matriz extracelular, ¿no? El cemento también va a tener células, aunque en su parte final, ¿no? Pero el tercio y medio o 2/3 no va a tener células, no va a tener cementocitos. ¿Por qué? Porque la cementogénesis, mientras el germen dentario va migrando en busca de su antagonista, el único factor que está regulando esta formación es la genética. Y es por eso que la cementogénesis es lenta y el cementoblasto puede retirarse. Una vez secretada su matriz, se retira y no quedan atrapados en su matriz. Y eso es lo que se conoce como cemento acelular. Y antes que me olvide, la vaina epitelial de Herwin, hijos, antes de que se fragmente, estas células del epitelio interno van a secretar una sustancia parecida al esmalte, se le llama sustancia enameloide, ¿no? Que se va a ubicar entonces entre la dentina y el cemento, lo que se conoce como la capa o membrana hialina de Hopewell-Smith. Por ahí les he puesto, pero sobre esa capa hialina es que se está depositando el cemento. Y se dice de que ese cemento va a servir de fijación para la dentina y el cemento. Por ahí les debo haber escrito. Entonces, muy bien, secreta fibras colágenas que van a constituir las fibras internas o intrínsecas del cemento. Pero como simultáneamente se está formando también la membrana o ligamento periodontal, fibras colágenas de esta estructura van a quedar incluidas dentro del cemento, constituyendo las fibras extrínsecas del cemento, ¿sí? Una vez secretada la matriz orgánica,
que al igual que en la dentinogénesis y amelogénesis, se va a dar en forma rítmica. Quiere decir con etapas de formación y etapas de reposo, lo que determina estructuras histológicas también en el cemento, que se conocen como líneas de imbricación o simplemente líneas de crecimiento, ¿no? Entonces, simultáneamente a la formación del cemento, también se están formando las fibras colágenas, de tal manera que estas fibras colágenas quedan incluidas dentro del cemento. Aquí les estoy explicando y una vez secretada la matriz del cemento se va a dar el proceso de mineralización. Como el colágeno, ya sabemos, se secreta como precolágeno o colágeno inmaduro, igualmente tiene que madurar aquí y la mineralización se va a dar en base a vesículas matriciales y también por la migración o invasión, podríamos decir, de cristales de hidroxiapatita provenientes de la dentina, lo que significa que la mineralización del cemento se va a dar por la cristalización dentro de las vesículas matriciales y por la migración de cristales que vienen y se incorporan a la matriz cementoide. Por si acaso es importante saber que en la mineralización de la dentina, en la mineralización del cemento, estos cristales no reemplazan a la matriz orgánica como sí lo hacen en el esmalte. Recuerden ustedes que en la amelogénesis, para que pueda crecer los cristales de hidroxiapatita, el ameloblasto produce la hidrólisis de proteínas específicas, de las proteínas más abundantes, que son las amelogeninas. Ahí sí, los cristales reemplazan, ocupan el espacio dejado por la matriz orgánica. En cambio, en el cemento no. El colágeno sigue ahí, no es reemplazado y solamente los cristales provenientes de la dentina, los cristales provenientes de esas vesículas matriciales van a impregnarse en la dentina. ¿Está claro eso, chicos? Sí, doctora. Ok, gracias, hijo, por contestar. Muy bien, entonces ya tenemos formada el cemento acelular que se está produciendo o llevando a cabo en la etapa prefuncional o eruptiva propiamente dicha. Igualmente, los fibroblastos empiezan a secretar las fibras colágenas simultáneamente, por si acaso, los componentes orgánicos de esa matriz extracelular, llámese glucosaminoglucanos, protoglucanos, glucoproteínas, ¿no?, que tienen que ver con las características histológicas de esta membrana periodontal. Al inicio, estas fibras colágenas se ubican o se disponen oblicuamente. Y como se está dando simultáneamente a la cementogénesis y a la alveologénesis, pueden observar ustedes cómo estas fibras colágenas se disponen oblicuamente, al igual, observen ustedes, que los fibroblastos. Y van a quedar atrapadas tanto en el cemento como en el hueso alveolar. Observen ustedes aquí estas fibras colágenas dentro del hueso alveolar. Miren, estas corresponden a las fibras de Sharpey o Sharpey. Aquí está, ¿no? A las fibras de Sharpey, que son fibras que están atrapadas dentro del hueso alveolar. Por eso es que la función importante de esta membrana periodontal es unir el diente al hueso. Y hacia el lado del cemento, estas fibras colágenas también van a quedar atrapadas, pero se llaman fibras anclantes, no fibras de Sharpey, ¿no? Entonces, y luego cuando alcanza ya el plano oclusal,
estas fibras colágenas de esta membrana periodontal, algunos llaman membrana en esta etapa. Y cuando ya se ha organizado, le llaman ligamento, ¿no? Pero más hablan de membrana periodontal, así que hablemos de membrana periodontal. Eso queda en ustedes analizar y ver qué concepto es el que se ajusta mejor, ¿no? Entonces, es así como se forma esta membrana periodontal. Y estas fibras colágenas, chicos, se van a remodelar, ¿no? Se remodelan permanentemente y esa es una característica que ha permitido que surja la ortodoncia, ¿sí? Antes se creía que la remodelación se daba de un extremo a otro extremo, pero ahora se ha visto que esa remodelación se da a nivel central, donde se forma un plexo intermedio, ¿sí? El hueso alveolar, los osteoblastos también se diferencian a partir de las células del saco dental y estas células, una vez diferenciadas, van a secretar la matriz ósea u osteoide. Ya ustedes hemos hecho en embriología general la osteogénesis, ¿no? Y conforme van secretando su matriz, van a quedar incorporadas esos osteoblastos que ya no van a seguir produciendo matriz ósea ni tampoco van a dividirse. Constituyen osteoblastos maduros que desarrollarán otra función, ¿sí? Entonces, estos tres tejidos se van a formar simultáneamente. La mineralización, ya saben ustedes, igualmente el colágeno debe madurar y se va a precipitar los elementos inorgánicos. Aquí tenemos a la membrana periodontal, el cemento acelular, que es lo que se forma durante esta etapa de formación. Y tenemos aquí a los osteoblastos formando matriz osteoide. Durante esta etapa, las características de estos tejidos de sostén es diferente a las características que va a tener este tejido de sostén después de que alcanzó su plano oclusal y empezó a funcionar. El cemento, hemos dicho, es una cementogénesis lenta, por lo tanto es un cemento acelular, es sumamente delgado. Las fibras colágenas de la membrana periodontal tienen una disposición oblicua. El hueso alveolar es un hueso con abundantes espacios medulares. No hay una mayor densidad ósea en realidad porque recién se está formando y falta estímulo para que se pueda formar una mayor cantidad de hueso. Tengo aquí la matriz osteoide y conforme se secreta quedan atrapados los osteoblastos y tenemos a los osteocitos. Antes de que el diente emerja a la cavidad oral, el hueso alveolar está por encima del cuello de la pieza dentaria. Pero cuando ya empieza a erupcionar, esta cresta alveolar se va a ubicar por debajo del cuello dentario o de la unión dento-gingival. ¿Qué cambios es lo que produce cuando la pieza dentaria entra en funcionamiento? Que eso, ojo, se da en la etapa poseruptiva o etapa funcional. Por favor, eso es lo que hay que tener presente. Miren, la cementogénesis, la velocidad de la cementogénesis se incrementa porque al factor genético, ¿qué es lo que se está sumando? El factor ambiental, que son las fuerzas masticatorias o que son los movimientos mandibulares. Entonces, ya tenemos un factor genético y un factor ambiental, por lo tanto, la velocidad de la cementogénesis se incrementa y tendremos un cemento celular. Los cementoblastos van a quedar atrapados. ¿Qué cambios se dan
en esta membrana periodontal. Como ya empieza a funcionar, y tenemos que tener presente que en las fuerzas masticatorias no solamente se generan movimientos perpendiculares, sino movimientos en diferentes direcciones, y este dientecito pues va a ser traccionado o intentando desplazarlo a todas esas direcciones. Y es por eso que se van a producir cambios en esta membrana periodontal. Las fibras colágenas se van a organizar en haces o grupos de fibras colágenas para poder limitar, controlar el efecto de las fuerzas masticatorias sobre los tejidos de sostén. Porque miren, este diente será sometido a movimientos perpendiculares, tratan de intruir al diente dentro del alveolo, otros movimientos van a tratar de extruirlos, o movimientos de inclinación, ¿no?, hacia los lados mesiales o hacia palatino o lingual o vestibular, dependiendo de la pieza dentaria. Entonces, este diente, hijos, quiero que entiendan, está siendo traccionado, jalado en todas esas direcciones y pueden causar daño. Por eso es que las fibras colágenas se organizan en diferentes grupos para poder controlar la dirección de las fuerzas masticatorias, ¿no? Y obviamente se va a ir haciendo cada vez más fibroso. Los cambios en el hueso alveolar ante las fuerzas masticatorias, este es un estímulo para su remodelación. Va a estimular entonces una mayor producción de hueso y en consecuencia el hueso alveolar en esta etapa funcional presentará un menor número de zonas medulares. Va a haber una mayor densidad ósea. Por eso es que un bruxómano, hijos, ¿sabemos lo que es bruxomanía? ¿O bruxismo? Bueno, una persona que constantemente está masticando, ejerciendo presión. Que está rechinando muy bien, que está ejerciendo presión sobre los dientes. Esas personas, ya les van a enseñar posteriormente, presentan una mayor densidad ósea, presentan una hipertrofia del macetero, por lo tanto un ángulo gonial mucho más evidente, ¿no? Porque las fuerzas masticatorias constituyen un estímulo, es una matriz funcional que estimula la remodelación, en este caso ósea. ¿Está claro? Entonces, lo importante es saber que ante la presencia de esas fuerzas masticatorias, estos tejidos de sostén que se están formando durante esta etapa prefuncional o eruptiva propiamente dicha, van a sufrir cambios. Aquí tenemos, miren, el diente es un dibujo, obviamente, el diente recién está emergiendo y sin embargo creo yo que ya se formó toda la longitud de la raíz. Vean simultáneamente al diente permanente cómo va avanzando su desarrollo, ¿no? Recuerden, chicos, que la corona dentaria está cubierta, protegida por el epitelio reducido del órgano dental. ¿De qué lo protegen? Hemos dicho de las células mesenquimáticas que lo rodean, que pueden diferenciarse en una célula resortiva y causar daño a este cemento recién formado, ¿no? Y conforme va a ir emergiendo, hijos, hacia el epitelio oral, miren, se va lisando el tejido que se incorpora. Por eso es que los ameloblastos, hemos dicho, participa en la erupción dentaria. Por eso hay una parte de su ciclo vital que es la desmolítica. Desmolítica produce lisis, muerte del tejido que se va a interponer entre el diente y la cavidad oral. Cuando está muy cerca a este epitelio oral, se van a unir, prolifera y se une este epitelio reducido
del órgano dental y también el epitelio oral. Prolifera aquí, miren, se fusionan y el diente, este diente va a salir a través de esta fusión de los epitelios. ¿Por qué no hay sangrado? ¿Por qué creen? A ver, hijos, piensen un poquito. ¿Por qué no habrá sangrado en el momento de la erupción? Porque el epitelio es avascular. Muy bien, el epitelio es avascular y porque se produce lisis también de estas células internas, bueno, ya se fue, de las células internas de ese cordón epitelial. De tal manera, es un pequeño espacio, obviamente, no es muy grande, está saliendo, está emergiendo este diente sobre este canal epitelial formado por el epitelio oral, por la unión del epitelio oral y el epitelio reducido del órgano dental. Entonces, por aquí, mi pieza dentaria va a ir emergiendo. Recuerden, se habían fusionado los epitelios, pero cuando sale ese epitelio reducido, se va a ir, miren, migrando, ¿no? Migrando apicalmente, es como un plátano, que nosotros pelamos el plátano, vemos la comida del plátano y la cáscara se va independizando. Lo mismo sucede aquí, miren, ya está emergiendo y cuando salió toda la corona, o sea, todo este epitelio reducido migró, se desprendió y va a quedar aquí, entre el cuello del diente y el epitelio oral que ha sido atravesado. Esto constituye el epitelio de unión o adherencia epitelial, que es parte del periodonto de protección. Recuerden que aquí el cemento, la membrana, el hueso alveolar constituyen el periodonto alrededor, donto del diente, tejidos que rodean al diente. Estos tejidos que rodean a la raíz, que es parte del diente, forman el periodonto de fijación, están fijando el diente al hueso alveolar. El epitelio de unión, que es la unión de la encía, de la gingiva con el diente, es el periodonto de protección, porque recuerden que el diente está emergiendo a la cavidad oral donde encontramos nosotros la saliva. Y ustedes por microbiología, porque están llevando microbiología, la saliva tiene una gran cantidad de bacterias. Creo yo, no me acuerdo, no he leído últimamente, esa es la verdad, tenemos 700 tipos de bacterias. No todas están presentes simultáneamente, obviamente van a ir apareciendo, pero esas bacterias pueden ingresar a este periodonto de fijación y causar daño. Por eso es que lo tienen que proteger y se forma la adherencia epitelial, que es parte del periodonto de protección. Este epitelio de unión, aquí se va a formar un espacio y tengo mi encía. La encía y este epitelio de unión constituyen el periodonto de protección. Entonces, miren, en esta etapa prefuncional se forma un evento histológico muy importante para la protección de la fijación del diente, es la formación de la adherencia epitelial o epitelio de unión. Ustedes saben que una característica del epitelio de unión es que se descama. Entonces, este epitelio se va a descamar y nuevas células epiteliales migrarán y formarán, ¿no? Formarán el nuevo epitelio de unión. Pero el primer epitelio o adherencia epitelial se forma, es el destino final del epitelio reducido del órgano dental. Al descamarse, desapareció el epitelio reducido del órgano dental, por lo tanto, desapareció el ameloblasto.
Por eso es que no, el esmalte no se regenera porque no queda ni un solo ameloblasto. El diente, miren, aquí está erupcionando este dientecito y va a erupcionar con una película que lo va a intentar. Miren, siempre la idea es proteger a este diente formado. Y esta película es la última secreción de los ameloblastos, ¿no? Secretan material orgánico que forma una película sobre el diente que lo va a proteger, pero al tomar contacto con su antagonista, las fuerzas masticatorias, se elimina esta película que le llaman membrana de Nasmyth. Pero siempre nuestro organismo trata de proteger membrana de Nasmyth. Se eliminará la membrana de Nasmyth y se formará una nueva película, ya son las películas adquiridas, ¿no? Que la proporciona el material orgánico sin bacterias, la saliva, que se va a renovar con los cepillados, nuevamente se formará. Por eso es que en periodoncia hablarán ustedes de la fase del foco móvil. Se va movilizando, se va reemplazando, pero siempre la idea es formar una película que proteja la superficie dentaria, ¿sí? Ya en periodoncia hablarán con mayor profundidad. Muy bien, entonces ya emergió mi pieza dentaria, no ha terminado de formarse la raíz, pero sabemos que mis dientes no tienen una sola raíz. Hay dientes multiradiculares, monorradiculares y multiradiculares. Por eso hablamos de un patrón de formación de la raíz mono y multiradiculares. ¿Cómo se forman estas raíces mono o multi? Aquí tenemos la vaina epitelial de Herwin y les dije que esta vaina epitelial de Herwin proliferaba primero en sentido horizontal. Y esta porción de la vaina en sentido horizontal, o sea, hacia la parte del centro, toma el nombre de diafragma epitelial o diafragma radicular. Disculpen la letra, no puedo escribir, por eso no me gustan las clases virtuales. Muy bien. ¿Con qué finalidad se forma esto? Para disminuir la amplitud, miren, a nivel cervical. Por eso es que nosotros vemos que entre la corona y la raíz hay una constricción, hay una disminución de la amplitud de la entrada o de la pulpa, que es ocupada por la pulpa, ¿no? Entonces, se forma el diafragma radicular. Si yo lo veo de abajo hacia arriba, tendría que ver esto. Mi vaina radicular de Herwin, que está proliferando hacia la parte central, y voy a tener mi diafragma radicular, ¿no? Entonces, en una pieza monoradicular solamente tenemos esto, se disgrega la vaina radicular y aquí se va a formar lo que es la dentina, el cemento, etcétera, etcétera. Y mi pieza será una pieza monoradicular. Pero si este diafragma epitelial prolifera, emitiendo, bueno, no importa. Esta es mi vaina radicular.
Esto es la vaina radicular y esto es el diafragma radicular o diafragma epitelial. Entonces, si mi diafragma epitelial prolifera, emite como una especie de lengüetas, ¿no? Proyecciones hacia la parte interna que van a crecer una hacia la otra, que luego se van a unir y miren, me determina el número de raíces, en este caso aquí, o de conductos radiculares. Si emite 3 proyecciones o 3 lengüetas, se van a unir y me van a formar 3 conductos radiculares, y así 4 o 5, porque ustedes cuando hagan endodoncia, sobre todo en las primeras molares, les van a decir, busquen más conductos, ¿no? Porque a veces presentan un conducto más, y en las terceras molares, ni qué decir, ¿no? Entonces, quien determina el número de conductos radiculares o raíces va a ser la proliferación del diafragma radicular, ¿no? Esta proliferación del diafragma radicular se hace pues justo a nivel del cuello. Pero a veces puede no proliferar a ese nivel. Hay ciertos síndromes, como en el caso del síndrome de Down, que tarda en proliferar este diafragma radicular y lo hacen mucho más abajo. Miren la amplitud de esta raíz, es la misma que la amplitud de la corona. Por eso es que se le llama taurodontismo. Si ustedes ven las piezas dentarias de los rumiantes, van a ver que son rectangulares, son alargadas. Y se dice pues que nuestros antepasados es probable que hayan tenido este tipo de dentición, pero con la evolución por los cambios o los hábitos alimenticios ha ido modificándose la morfología de estas piezas dentarias, ¿no? Como les decía, a veces pueden retardar esa proliferación y lo pueden hacer, como pueden ver ustedes aquí, casi a la mitad de la raíz, recién prolifera ese diafragma y tengo aquí la división o la entrada a los conductos radiculares. A veces puede ser cerca al ápice, miren, ¿no? Y tengo las raíces, recién aquí la entrada a los conductos radiculares. Entonces, esto es un taurodontismo. Por eso es muy importante las radiografías. Las premolares también, las segundas premolares, que son monorradiculares, pueden presentar 2 raíces. Pero si en una molar encontramos un conducto amplio, qué bonito hacer la endodoncia ahí. Pero tenemos que ser observadores a qué nivel se ha producido la proliferación de este diafragma y que recién me está dividiendo o me está indicando la entrada a los conductos. Yo creo que ahí va a ser un poco más difícil la obturación de la endodoncia, aunque todo está ahora avanzando, pero por mi lógica pienso que de todas maneras es un poco difícil y puede haber un fracaso de la endodoncia. Esto entonces es el taurodontismo, una alteración en la morfología de la raíz. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Claro. Gracias, hijo. Muy bien. Y vamos a ver ahora la etapa eruptiva funcional o etapa post-eruptiva. Recuerden que quien primero va a erupcionar son los dientes temporales y luego los dientes permanentes los van a reemplazar. Y esta etapa eruptiva funcional comprende
Desde que el diente ha tomado contacto con su antagonista y empieza a funcionar, por eso es que se dice pues etapa eruptiva funcional y nunca va a culminar este proceso de erupción, esta fuerza eruptiva. Persiste durante toda la vida de esa pieza de tabla. Solamente va a culminar cuando el diente se anquilosa al hueso alveolar, al hueso. Eso es lo que se llama anquilosis. Sí se puede producir la anquilosis por varios factores, ¿no? Y también cuando hay pérdida de la pieza dentaria, o sea, cuando se ha extraído. Ahí recién culmina la etapa eruptiva funcional, ¿sí? Pero si no, no. Si pierde el antagonista, ustedes van a ver que ese diente sigue migrando, sigue erupcionando con todos sus tejidos de sostén y obviamente altera el plano oclusal, ¿no? ¿Qué movimientos se darán en esta etapa? Aquí movimientos de acomodación en realidad, ¿no? El movimiento vertical porque va a compensar el desgaste de las piezas dentarias, un movimiento mesial, ¿no? Para compensar el desgaste de los puntos de contacto o el desgaste mesial de las piezas dentarias. En un diente temporal, en realidad, no hay tiempo para que suceda eso y sobre todo no va a suceder. ¿Por qué? Porque los dientes temporales tienen una implantación perpendicular, por eso es que no hay una migración mesial, pero sí va a haber desgaste con facilidad, porque el esmalte es menos mineralizado, ¿no? En cambio, en los dientes permanentes sí va a haber ese movimiento vertical y movimiento mesial, ¿no? De mesialización para poder compensar. Dependiendo de los hábitos alimenticios, ese desgaste oclusal puede ser mayor o menor, pero como se es joven, las células están jóvenes, siempre van a tratar de compensar ese desgaste y la dimensión vertical, o sea, de la cara, no disminuye. Pero en una persona mayor, ya las células están viejas, no pueden compensar ese desgaste. ¿Y qué es lo que va a pasar? La sonrisa se va a invertir, ¿no? La posición de los labios se dirige hacia abajo, ¿no? La cara del tristón o del triste se invierte porque ya se va perdiendo la dimensión vertical de la cara. Términos que ustedes lo van a utilizar muy seguido cuando entren a sus especialidades, pero ustedes ya pueden ir con estos conocimientos previos, ¿no? Entonces, esa es la etapa o los eventos. ¿Y qué histológicamente? ¿Qué eventos histológicos se estarán dando en esta etapa eruptiva funcional? Igualmente, la formación de los tejidos de sostén. Recuerden que en esta etapa recién termina de formarse la raíz, pero va a continuar el depósito de cemento para compensar, porque la cementogénesis se da durante toda la vida para compensar este desgaste. Entonces la vaina radicular va a seguir proliferando hasta que culmine la formación de la raíz. Y hay una molécula señalizadora que está controlando la proliferación de esta vaina radicular y es la B, esta proteína morfogenética que es la BMP4. Por eso es que se están haciendo trabajos de investigación para ver que al colocar esta proteína morfogenética se pueda guiar el crecimiento de la raíz, porque la BMP4 regula la proliferación de la vaina radicular. Obviamente hay otras moléculas también que van a contrarrestar la acción de esta BMP4,
porque siempre tenemos moléculas que van a inhibir, moléculas que van a estimular para mantener el equilibrio, la homeostasis, ¿no? Una de ellas son los Noggins, que ya, bueno, hablarán posteriormente probablemente, ¿no? O en posgrado se hablará con mayor profundidad las bases moleculares de todos estos eventos, porque estos eventos tienen bases moleculares, chicos. Hemos hecho la erupción de los dientes temporales y los dientes temporales siempre van a ser más pequeños de los dientes permanentes. Por eso es que al erupcionar hay espacios fisiológicos, miren, llamados diastemas. Y son dos tipos de estos espacios fisiológicos. Los espacios fisiológicos ubicados entre los incisivos, ¿no?, que luego van a ser ocupados por los dientes permanentes que tienen una longitud mesiodistal mayor. Si ustedes observan a un niño, recuerden, simultáneamente a la formación y erupción dentaria se están formando los maxilares y hay muchos factores que influyen en el crecimiento de los maxilares. Si ustedes ven un niño de 3 años clínicamente y no ven estos espacios fisiológicos, significa que en el futuro va a tener problemas de apiñamiento dentario. Y mi diagnóstico es que el crecimiento de los maxilares no está desarrollándose bien, no está acorde, ¿no?, con el crecimiento dentario. Obviamente, esto siempre y cuando el tamaño de los dientes temporales es normal, pero si yo veo macrodoncia de dientes temporales, es lógico que no haya espacios. Entonces, la ausencia de estos espacios fisiológicos me está indicando cómo están desarrollándose mis maxilares, ¿no? Y tenemos los espacios primates, que lo vamos a encontrar en la relación del canino, el maxilar, del canino y el incisivo lateral. Mesialmente al canino hay un espacio primate, ¿no? Y en cambio, en la mandíbula es el espacio que debe haber en la parte distal, quiere decir, entre el canino y la primera molar permanente. Como le digo, estos espacios fisiológicos van a propiciar o van a hacer que la erupción dentaria de los dientes permanentes encajen dentro del arco dentario, porque hay espacios que van a ser ocupados por ellos. Los dientes, los molares temporales, por ejemplo, chicos, son más pequeños que los dientes que los van a, o son más grandes, perdón, que los dientes que lo van a reemplazar, que los premolares, porque vienen después las molares, que son dientes mucho más grandes. Entonces, si no hay estos espacios fisiológicos, vamos a tener nosotros problemas en la ubicación de las piezas dentarias. Va a haber un apiñamiento dentario. Y muy bien, erupcionaron ya todas las piezas dentarias y estas van a ser reemplazadas por los dientes permanentes que simultáneamente también se han ido desarrollando. Esta erupción dentaria, hijos, ya está genéticamente programada, pero sin embargo, la presencia de los dientes permanentes es fundamental para una reabsorción final de las raíces. Por eso ustedes van a leer por ahí que dicen, ¿no?, de que la reabsorción de la raíz de las piezas temporales, que se llama rizoclasia, es un proceso provocado. Está genéticamente determinado, pero también es provocado. ¿Quién lo provoca? El diente permanente. Recordemos que este diente permanente estaba desarrollándose en su propia cripta, pero luego tiene que acomodarse por debajo del diente temporal para reemplazarlo, porque este diente temporal le está guardando el espacio para su erupción. Aquí tenemos la dentición temporal, ya están erupcionando dientes permanentes, miren su ubicación, que van a ayudar a la reabsorción final de toda la raíz, ¿no? Porque si no tienen una buena ubicación, chicos, ustedes van a observar las dos denticiones, temporal y permanente,
en la boca del paciente. Aquí tenemos, vean, miren, aquí tenemos una pieza dentaria. Murió. Yo tengo aquí los dientes, los incisivos, y no conozco la historia, ¿no? No tenemos la historia. Puede ser un diente supernumerario, ¿no? O puede ser una pieza ectópica. Pero miren cómo todavía no erupciona y sin embargo ya le está creando este espacio entre estas piezas permanentes. Por eso es que hay alteraciones en la erupción dentaria. Aquí tenemos la ubicación del diente temporal y la ubicación del diente permanente. Está dentro de su cripta ósea, pero no está encerrado completamente, sino que hay tejido conectivo que queda entre estos bordes de estas trabéculas óseas y que toman el nombre de gubernaculum dentis o canal gubernacular, que es el que va a guiar la erupción de esta pieza dentaria. Aquí tenemos, no está muy clara, pero miren, este es el germen del diente permanente. Aquí tengo la pulpa, la raíz de un diente temporal, y aquí tengo la raíz del otro diente temporal. Huesos alveolares, y vean este tejido conectivo. Este es el gubernaculum dentis que va a guiar la erupción de la raíz. Entonces, como les decía, la rizólisis o la rizoclasia es provocado, está genéticamente determinado, pero también es necesario la presencia de los dientes permanentes, porque se ha visto, y ustedes lo van a ver seguramente, en pacientes adultos, la presencia de los dientes temporales, no es que todos, ¿no? De algún diente temporal. Toman ustedes una radiografía y pueden ver la ausencia de ese diente temporal, de ese diente permanente. Y es por eso que no terminó de reabsorberse la raíz. No es que el diente temporal va a estar con toda su raíz completa, no, porque la rizoclasia está también genéticamente programada, pero no ha culminado, y eso es que lo retiene. Ustedes van a ver eso. Es por ausencia de la pieza dentaria, o puede ser también por una mala posición de este diente permanente que no se ubicó bien y no ayudó a la reabsorción, ¿no? Esta reabsorción, esta rizólisis, esta rizoclasia de las raíces no es un proceso continuo, sino discontinuo. Van a haber etapas de reabsorción activa, etapas de reposo e inclusive de neoformación, o sea, formación nuevamente de esos tejidos de sostén. Por eso es que cuando llega un paciente niño a su consulta, lo traen porque ese movimiento dentario le molesta. A veces hay dolor, pero llega a la consulta y el niño no se deja tratar. Tampoco pueden ustedes forzarlo porque estarían creando un antecedente traumático. Entonces lo que solemos hacer es decirle, háblele a su niño que no hay dolor, o de repente se le va a caer espontáneamente y lo trae la próxima semana. La próxima semana no viene el paciente y obviamente siempre tenemos que mostrar preocupación por nuestros pacientes, aunque la verdad es que queremos que nos paguen, pero no, hay que mostrar preocupación. Le llamamos o simplemente le recordamos, tiene usted esta cita, no se olvide de asistir, y el papá de repente le dice, doctor, ya no vamos a ir o no hemos ido porque ya no se le mueve mucho, ya no le molesta mucho. Y más bien quería preguntarle a qué se debe. Ustedes tienen que explicar con términos sencillos, porque la reabsorción de estos dientecitos de su raíz tiene etapas, ¿no? Reabsorción activa, reposo, descanso y neoformación de tejidos. Pero nuevamente va a entrar a una etapa de reabsorción activa y habrá la molestia. Y van a ver cómo el paciente, el papá trae inmediatamente a su hijo. Y la reabsorción de un tejido mineralizado, siempre pensamos que son pues los macrófagos, ¿no? El osteoclasto, y en este caso, como el cemento está en la superficie de la raíz, diríamos los cementoclastos.
No hay fisiológicamente, normalmente no existe cementoclastos, porque el cemento es un tejido avascular. Solamente habrá cementoclastos en casos patológicos, cuando hay una enfermedad periodontal. De tal manera que la reabsorción de estas piezas dentales, de las raíces de los dientes temporales, va a estar a cargo de los odontoclastos. Entonces va a ir absorbiendo y el diente permanente se va a ir ubicando. Miren, tiene que ubicarse apicalmente bien para que este diente permanente ayude a la reabsorción final de toda la raíz. Pero a veces se ubican hacia lingual o hacia palatino, un poquito más hacia esas zonas, y ayudarán a la reabsorción completa de la pared interna de la raíz, pero va a persistir la pared externa de la raíz. Por eso es que podemos ver nosotros, miren, las dos denticiones, ¿no? Las dos denticiones en boca. Son alteraciones de la erupción dentaria. Si bien es cierto, la erupción dentaria está genéticamente programado, sin embargo, todos sabemos, creo que a estas alturas ya lo saben, que la genética no es determinante, interactúa con los factores ambientales. Y el proceso de erupción tiene bastante influencia ambiental, de factores ambientales, ¿no? Aquí tenemos las dos denticiones, no hay problema, se extrae a veces manualmente a los dientes temporales y la lengua, la presión de la lengua va a reubicar a estas piezas dentarias dentro del arco dental. A veces van a haber estos casos cuando hay una mayor densidad del tejido conectivo que se encuentra por debajo del epitelio de la mucosa oral, una fibromatosis, ¿no? Entonces, la fuerza de erupción, que si bien es cierto, es grande, no puede vencer a esa densidad del tejido conectivo. Y un niño a veces está así mucho tiempo. Lo van a llevar a ustedes a la consulta y dependiendo del tiempo en que esté así y de repente le dan un poquito más de tiempo y si no logra erupcionar, ustedes simplemente le hacen un ojal, miren como aquí, y va a erupcionar facilito, sin ningún problema, ¿no? Recuerden que no hay sangrado porque el epitelio es avascular y la presión siempre ejerce una isquemia. Otro caso que ustedes pueden venir a su consulta es esto, ¿no? Como un hematoma. Esto es un quiste de erupción, porque al erupcionar la pieza dentaria puede haber producido rotura de algún vaso sanguíneo que rodea al diente, ¿no? A la corona del diente. Y obviamente el papá se asusta, lleva a la consulta y este es un quiste de erupción, un hematoma de erupción. Simplemente hacen un ojal, limpian y no hay ningún problema. El diente va a erupcionar y no va a haber daño porque recuerden que esa coronita está protegida por el epitelio reducido del órgano dental, ¿no? Entonces, hay muchos factores ambientales que intervienen. El factor hormonal, por ejemplo, alteraciones de la tiroides, la tirosina. Hay problemas de erupción dentaria. Factores nutricionales, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en el proceso normal de la erupción dentaria, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también los casos de mala posición dentaria o que por falta de espacio no pueden erupcionar y ese diente mantiene su epitelio reducido del órgano dental. En este caso puede convertirse, recuerden que hay células del retículo estrellado y van a captar agua y se formará un quiste que rodea a la corona de la pieza dentaria. Este es un quiste dentígero. Saben que el concepto de quiste es una cavidad llena de
revestida por un epitelio, por un tejido epitelial. En este caso, la acumulación de agua se va a dar entre el epitelio reducido del órgano dental y la superficie de la corona. Queda incluida entonces la corona, y esto es lo que se conoce como un quiste dentígero, diferente al quiste primordial, donde no hay estructuras dentarias dentro de ese quiste. Ya les he dicho que el 30% de los quistes, si es que no han aumentado ya, de los quistes de los maxilares tienen su origen aquí, en células odontogénicas. ¿Sí? Llega un paciente y ustedes de casualidad descubren esto, pero no tiene todavía el quiste. Detectan ahí un diente incluido. Y ustedes obviamente le van a decir al paciente que hay que extraerlo, pero el paciente, mientras no tiene dolor, nunca va a hacer nada. Van a creer que ustedes le dicen porque quieren que le paguen, ¿no? Por sacar dinero, llamémosle así. Sean inteligentes. Muy bien, es cierto, no hay ninguna molestia ahora, pero usted tiene que venir para controlarle. Hay que ir controlándole cada cierto tiempo. Y ese control implica venir a la consulta, tomarse una radiografía que le va a costar, ¿no? Y esto puede ser por toda la vida, porque no sabemos si va a degenerar o no, o un tiempo de repente largo, necesitamos controlar para ver que este diente incluido no esté degenerando en un quiste dentígero que sí le va a causar problemas, ¿no? Entonces, el odontólogo tiene que ser inteligente,